Y bueno, gente de YouTube, como ya muchos de ustedes sabrán, recientemente Bear Asterisco recibió su última actualización, esta siendo la actualización que trajo de vuelta a Jimbo, dándonos un cierre a la historia de Jimbo y un poco más de información acerca del plano digital. Sin embargo, ¿qué hay de Alpha? Parece ser que las teorías de que Alpha continuará este año fueron ciertas, y es que como Chidaman dijo, todavía hay asuntos sin resolver con Alpha. Esto siendo la versión final de la Deluxe y la última insignia de todo el juego, la última pieza del puzzle. La pieza que probablemente nos dirá de una vez por todas la verdadera historia que se ha escondido en este icónico juego desde hace 4 años. En este video estaremos analizando teorías acerca de esto y más, así que sin nada más que decir, ¡comencemos! Recientemente, la última actualización de Alpha nos reveló que tan solo faltaba una pieza del puzzle. Una pieza que se especula por parte de la comunidad será esta nueva insignia que se llama Z. En sí, no se sabe nada de esta insignia, excepto de que es la más nueva de todas y que se llama Z. Pero al solo faltarnos una pieza del puzzle, la comunidad ha creado teorías que dicen que esta es, en efecto, la última pieza. Sin embargo, me gustaría también decirles que en tiempos anteriores, cada vez que una nueva pieza ha salido a la luz, no ha tenido un icono placeholder, sino que desde que se publica ya tiene el nombre y el icono de la pieza, algo que refuta esta teoría. Esa es la razón por la que no creo que esta sea la pieza del puzzle faltante. No obstante, sí hay algo que podría apuntar a que simplemente esta vez Chidaman no ha puesto los datos desde el inicio solo para generar misterio, y es el nombre de esta insignia, Z, esta siendo la última letra del abecedario, algo que tendría sentido si fuera la última pieza del puzzle. Pero aún se desconoce esto. En mi opinión, tenemos muchas chances de que sea otra insignia aparte, y que salgan en la misma actualización, ya que recuerden que parte de los asuntos no terminados son estos dos teasers de Gruso, donde podemos ver lo que mucha gente teoriza es un barco, pero en mi opinión es Cheese Factory, y esta imagen de lobby destruida con el encabezado. Siempre me he preguntado, ¿qué hay allí abajo? Pero no divaguemos del tema principal. La siguiente teoría que tengo en el nombre de la pieza final es que será Nil. Mi razonamiento para esto es que si caes al vacío en cualquiera de estos lugares, te aparecerá esta pantalla, diciendo que se ha finalizado el software debido a circunstancias específicas y a continuación nos dice que nos faltan las siguientes piezas: Checkmark, Darkshade, Nil, arroba y la llave. Me parece muy peculiar que aparezca Nil entre todas estas insignias. Podría ser que solo es un placeholder para la insignia You Must Specify a Name, ya que el nombre es muy largo, pero también podría ser una pista del nombre de la pieza final. Sin embargo, me encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios. Ahora que hemos teorizado acerca del nombre de la insignia, teoricemos acerca de lo que contendrá en sí. Y es que como ya sabrán, esta pieza probablemente revele el final de la historia del juego. Pero, ¿qué pasará exactamente? Como sabrán por el video de la teoría definitiva de Bear, actualmente la línea de tiempo se encuentra en un punto donde Sam y Whitey están a punto de salir de Bottom of the Pit, el fondo del pozo, System Crypt, Shawarma o como le quieran llamar. El punto es que están a punto de salir de estos lugares para regresar a la superficie, donde está ocurriendo el apocalipsis de Bear, algo que por cierto fue a causa de ellos en primer lugar. Por lo cual, mi suposición es que de alguna manera su siguiente jugada, una vez estando afuera, sería intentar detener esto, siendo que está matando a millones de personas. Aparte de que los osos principalmente están buscando a Sam, aunque por las acciones pasadas de Sam, también es probable que una vez saliendo de este lugar, se niegue completamente a ayudar a los supervivientes. Es posible que Sam, Whitey y Lagoon no tengan buenas intenciones y logran sus objetivos, ya que la última vez que vimos a Lagoon se veía imponente y demandante contra el jugador. Aparte de que, de cierta forma, se sabe que Whitey y Lagoon le ocultan cosas al jugador. Claro, puede que Lagoon nos haya enseñado al consejo y que Whitey haya demostrado empatía con supervivientes en ocasiones pasadas, pero esto no quita el hecho de que hay algo en lo que siempre nos miente Lagoon y Whitey, y es en que somos los únicos que han llegado hasta allá. Sam, en su diálogo más reciente, nos dice esto. Sin embargo, Lagoon se comporta de una manera diferente con el jugador, como si fuera el único y el elegido. De cierta manera, esto nos dice que Lagoon está intentando manipular al jugador para conseguir lo que quiere, mientras Sam, a pesar de contarle la verdad al jugador, aún así sabemos que ha tenido tendencias algo homicidas en el pasado. Pero, al final del día, lo que confirma incluso más todo esto es el hecho de que en las notas de Cloud podemos observar que Sam y Whitey no confían del todo en la gente que baja a Bottom of the Pit. Ahora, sabiendo ese contexto, creo que es posible que la última insignia le dé mucho protagonismo a Whitey, ya que, como sabemos, todas estas piezas tienen la cara de Whitey, pero nadie sabe por qué.
Y también sabemos que estas piezas están directamente conectadas con el Consejo, un grupo de alienígenas que parecen tener un diseño inspirado en los Puffles, por lo cual me parece que en esta pieza se nos revelará la razón de por qué estas piezas tienen la cara de Whitey. No obstante, hay algo que me sigue molestando bastante, y es que el reciente cierre de Bear Asterisco dejó bastantes preguntas y casi no respondió nada, lo cual temo que pasará con el cierre de Bear Alpha, pues si lo pensamos es bastante difícil resolver todas las dudas que aún nos quedan. Tal vez podría. Sin embargo, como sabemos, Chiaman hizo la historia mientras creaba los juegos, por lo cual habrá muchas cosas que simplemente no tendrán explicación o ya no serán canon en la línea temporal actual. Como última teoría, me gustaría hablar sobre una teoría de la cual habló Cheddar Balls recientemente, la cual es la teoría de Bacon Post, la cual nos dice que eventualmente en la historia tendremos que hacer una elección, y es si ayudar a Whitey, a Sam o a Lagoon, ya que como sabemos las piezas son algo necesario para ayudar a estos personajes, pero ¿podremos ayudar a todos simultáneamente? Es muy posible que no, y que tengamos que hacer una elección al final de esta historia. Sin embargo, como lo menciona el mismo video, hay una cosa que refuta esta teoría, y es que canónicamente el jugador ni siquiera tiene todas las piezas del puzzle, ya que intercambió algunas con Lagoon. Me parece una teoría que definitivamente tiene bastantes fundamentos y podría ser cierta. Sin embargo, todo esto es especulación en sí, ya que lo único que tenemos asegurado es que nos darán la pieza final del puzzle y que 3 personajes la necesitan para lograr su objetivo. El objetivo de Lagoon siendo liberar al Consejo y el objetivo de Sam y Whitey siendo salir del fondo del pozo. Acerca de la ubicación, es posible que todo esto suceda en un lugar cercano a Bottom of the Pit. Sabemos esto por este teaser donde podemos ver a Lagoon en una especie de cueva. Podríamos incluso decir que es System Crypt, pero es demasiado temprano para afirmar esto. Algo que apoya esta teoría es que el nombre del teaser es Lagoon en la cripta. En mi opinión, es más probable que simplemente sea Lagoon en Wow, That's Really Cool Wow, pues System Crypt se caracteriza por rocas color rojizo, pero las que podemos ver en el teaser son azules. Sin embargo, díganme sus opiniones en los comentarios. La siguiente y última cosa de la cual me gustaría hablar brevemente es acerca de la Deluxe, y es un tema del cual hemos hablado hasta el cansancio en este canal. No obstante, ¿la versión final de la Deluxe vendrá en la próxima actualización? Es bastante posible que no, ya que, en mi opinión, es poco probable que los desarrolladores añadan funciones que supuestamente iban a estar en la Deluxe, ya que realmente no hay ningún indicio que nos ayude a comprender qué será añadido y qué no, pues incluso en el infomercial de hace 8 meses se nos revela que cosas como el Quiz Visualizer y las tarjetas introductorias a los mapas siguen planeados, pero no hemos visto ningún indicio de estas funciones fuera de este infomercial. Así que si quieren ver todo el contenido que supuestamente será añadido a Alpha antes del cierre, les recomendaría ver este video, pues ahí explica a fondo todo acerca del infomercial. Así que esa es toda la información que tenemos acerca de la última actualización o actualizaciones de Alpha, ya que no sabemos si será una última actualización o varias a lo largo del año. Sin embargo, la única cosa que no cubrí en este video fue la fecha de lanzamiento, y es que no hay ningún indicio de cuándo se lanzará la actualización. Pero si ustedes tienen teorías de esto, me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Sin nada más que decir, muchísimas gracias por ver y nos vemos en la próxima.